Padres adoptivos. ¿Alguna vez su hijo se ha derrumbado por completo? Yo estaba en la cena de cumpleaños de nuestro hijo Kevin, en un restaurante de sushi buffet libre que había querido probar durante meses, cuando soltó la bomba frente a mí y a mi esposa Rosa. Encontré a mis padres biológicos, dijo. Diego y Cristina Sandoval quieren conocerme. Rosa sonrió con dulzura forzada. Eso es maravilloso, cariño. Siempre dijimos que te apoyaríamos y... Me mudaré con ellos en cuanto cumpla 18, interrumpió Kevin sin mirarnos. Ellos son mis verdaderos padres. Ustedes solo fueron reemplazos. Los palillos se me resbalaron de la mano. Habíamos adoptado a Kevin cuando tenía 6 años. Lo criamos por 10 largos años. Kevin, ¿qué estás diciendo? La voz de Rosa se quebró. No son mis verdaderos padres, repitió él, sin levantar la vista de su sushi. He estado pensándolo. Ustedes solo son extraños que el Estado me asignó para criarme. Diego y Cristina son mi sangre, mi familia de verdad. Ellos me hicieron y les debo todo. A ustedes no les debo nada, ni amor, ni respeto, nada. Rosa comenzó a llorar. Pero nosotros te amamos, sollozó. Esa es su elección, yo nunca lo pedí. No son mi verdadera mamá y papá. Solo son unos desconocidos con los que me tocó vivir. Le tomé la mano a mi esposa y hablé con calma. Está bien, Kevin. Si somos extraños, entonces seremos extraños. Rosa me miró con horror, pero yo sonreí débilmente. Kevin, en cambio, soltó una carcajada. Qué bueno que lo entiendas. Mañana veré a mis verdaderos padres. Perfecto, respondí. Pero los extraños no viven aquí gratis. La renta son $500 al mes. La mañana siguiente, Kevin necesitaba transporte para ir a ver a Diego y Cristina. Papá, ¿me puedes llevar? No soy tu papá, le contesté. Y no llevo a desconocidos en mi coche. Pero son 2 horas de camino. No es mi problema. Al final, pidió un Uber que le costó $120 de sus ahorros para la universidad. Cuando regresó, estaba radiante. Diego jugaba fútbol, Cristina es artista. Me dijeron que heredé sus talentos. Ellos sí me entienden. Qué bien, respondí con frialdad. ¿Dónde está tu renta? ¿Qué? Tú dijiste que somos extraños. Los extraños pagan renta, $500. No tengo $500. Entonces consigue un trabajo. Y también compra tu propia comida. Los desconocidos no comparten la despensa. Ese fin de semana, Kevin tenía un torneo de básquetbol al que asistirían reclutadores de universidades. ¿Me puedes llevar al torneo?, preguntó. ¿Por qué llevaría a un desconocido a un partido? Pero me has llevado durante 10 años. Eso fue cuando eras mi hijo. Sí, mi hijo. Ahora solo eres un inquilino. Toma el camión. Perdió el calentamiento, el entrenador lo dejó en la banca y los reclutadores se fueron al medio tiempo. 2 semanas después, tenía que entregar solicitudes para la universidad. ¿Puedes escribir mi carta de recomendación como padre?, pidió. No soy tu padre, pídesela a Diego y Cristina. Ellos no sabían nada, ni sus calificaciones, ni sus actividades. Las cartas quedaron vacías. El orientador escolar nos llamó confundido. Los padres de Kevin no han entregado las recomendaciones. No somos sus padres, expliqué. Él lo dejó muy claro. Cuando Kevin enfermó de faringitis y necesitaba antibióticos, vino a pedirme. ¿Me llevas al médico? No llevo a desconocidos al doctor. Además, ya no estás en mi seguro. Eso le corresponde a Diego y Cristina. ¿Qué? Los extraños no comparten seguro médico. La visita costaba $300 sin cobertura. Diego y Cristina no contestaron el teléfono en 3 días. Llegó la ceremonia de inducción a la Sociedad Nacional de Honor. Kevin estaba solo en el escenario, mientras todos los demás alumnos tenían familia a su lado. El asesor le susurró. ¿Dónde están tus padres? Probablemente drogándose, murmuró él, con amargura. El baile de graduación se acercaba. Necesitaba $300 para el boleto, el esmoquín y la cena. ¿Me prestas?, rogó. No presto dinero a desconocidos, le dije. Y menos a extraños que me dejaron claro que no me deben nada. No fue al baile. Se quedó en casa mirando fotos en Instagram de sus compañeros. Su fondo universitario, los $80,000 que habíamos ahorrado desde que tenía 7 años, permaneció intocable. Ese dinero era para nuestro hijo, le expliqué. Tú no eres nuestro hijo, tú eres hijo de Diego y Cristina. Ellos no tienen dinero, no es nuestro problema, somos extraños, ¿recuerdas? Lo que finalmente hizo colapsar a Kevin fue una apendicitis. Me lo llamó llorando desde la escuela. Por favor, papá, necesito ir al hospital. No soy tu papá. No llevo desconocidos al hospital. Llama a tus verdaderos padres. Diego estaba drogado. Cristina no tenía coche. Kevin tuvo que llamar a una ambulancia, $3,000 de factura. El hospital nos contactó como responsables de emergencia. No somos sus padres, les dije. Él lo dejó muy claro.
La factura fue enviada a nombre de Diego y Cristina Sandoval. Kevin tuvo que dejar la escuela para trabajar tiempo completo en un McDonald's y pagar los gastos médicos. Sin seguro, sin universidad, sin básquetbol. Diego y Cristina desaparecieron después de pedirle dinero. Un día, Kevin regresó a casa llorando, suplicándonos que volviéramos a ser sus padres. Me miró con los ojos enrojecidos. Me equivoqué. Ustedes son mis verdaderos papás. Ustedes me criaron. Lo miré con calma. No, Kevin. Fuiste tú quien lo dejó muy claro. Dijiste que éramos solo extraños que el Estado te asignó. Y como ya tienes 17, el Estado dejó de pagar. Necesitas irte de aquí el viernes. ¿A dónde voy a ir? Pregunta a tus verdaderos padres. Oh, espera. Diego está en la cárcel y Cristina otra vez en rehabilitación. Kevin se quedó de pie, con apenas 17 años, sin diploma, sin universidad, sin futuro, abandonado por los padres biológicos que había elegido en lugar de nosotros. Por favor, papá. No soy tu papá. Tú mismo lo explicaste muy claramente mientras comías sushi. Dijiste que no nos debías nada, ni amor, ni respeto, nada, pues eso es lo que recibes, nada. Él me miró incrédulo y finalmente estalló. Subió las escaleras sin decir una palabra. Minutos después, escuché el agua correr en el baño durante 1 hora. 30 minutos más tarde, sirenas se detuvieron frente a nuestra casa. Los paramédicos entraron corriendo y yo, sin pensar, señalé hacia el de arriba. Rosa salió gritando el nombre de Kevin mientras ellos derribaban la puerta del baño. Hubo gritos, movimientos frenéticos. Mis piernas no respondieron, ni siquiera cuando escuché el conteo de compresiones. Un paramédico bajó y nos preguntó si íbamos a acompañarlo al hospital. Dije que sí, aunque mi mente aún no comprendía lo que estaba ocurriendo. Lo bajaron en camilla, con máscara de oxígeno y tubos por todo el cuerpo. Rosa le tomó la mano, pero se la apartaron para subirlo hasta la ambulancia. Fuimos detrás en nuestro coche. Ella temblaba sin parar durante todo el trayecto. En urgencias, lo llevaron de inmediato mientras a nosotros nos detuvieron en recepción. La recepcionista preguntó por el seguro médico. Kevin ya no está en nuestra póliza, dije. Él mismo dijo que no éramos sus verdaderos padres. La mujer levantó la vista y me pidió repetirlo. Se lo expliqué todo mientras Rosa sollozaba a mi lado. Ella me miró como si estuviera viendo a un monstruo. Nos mandó a la sala de espera y dijo que los papeles financieros se resolverían después. Pasaron 3 horas hasta que alguien habló con nosotros. Una enfermera finalmente salió y nos preguntó por el historial médico de Kevin, medicamentos que tomara, antecedentes de salud mental. Yo empecé a explicar sobre la adopción y cómo todo había estado bien hasta que conoció a sus padres biológicos, pero Rosa me interrumpió y entregó la información médica real que necesitaban. La enfermera anotó todo sin mirarme a los ojos. Pasó otra hora antes de que llegara la enfermera psiquiátrica para explicar lo que sucedería. Dijo que Kevin estaría en observación obligatoria durante 72 horas después de lo que había hecho. Preguntó sobre la dinámica familiar y yo me puse a la defensiva, insistiendo en que él nos había rechazado primero, que nos llamó extraños y reemplazos. La enfermera siguió tomando notas sin reaccionar, mientras yo sentía que algo en el pecho se me movía. La rabia cediendo a algo que no quería nombrar. Esa noche nos mandaron a casa. Condujimos en silencio y ninguno de los dos pudo dormir. A la mañana siguiente, Rosa se levantó temprano para visitar a Kevin en la sala psiquiátrica, pero yo no fui capaz de acompañarla. Me quedé tomando café en la cocina, mirando la nada. Ella volvió 3 horas después y no me dirigió la palabra. Subió directo al cuarto y cerró la puerta. La distancia entre nosotros se volvió tan grande como un océano. Por la tarde, la trabajadora social del hospital nos llamó. Iban a levantar un reporte a CPS, Servicios de Protección Infantil, por posible negligencia. Yo me enfurecí, gritando que Kevin tenía 17 años y había elegido ese camino al preferir a sus padres biológicos sobre nosotros. La trabajadora respondió con calma. Tenían que seguir el protocolo dadas las circunstancias. Mis manos temblaban cuando colgué. Anduve de un lado a otro por la casa vacía hasta que terminé parado en la habitación de Kevin. Ahí estaban sus trofeos de básquetbol, las fotos a lo largo de los años. Una en particular me atrapó. Él con 8 años, sonriendo con los brazos en alto porque acababa de recorrer la banqueta en bicicleta sin caerse, mientras yo corría detrás listo para atraparlo. Cerré la puerta y la aseguré con llave al salir. 3 días después llegó Rafael Chávez, trabajador de CPS, para la primera visita domiciliaria. Más joven de lo que esperaba, unos 30 años, con cara cansada y un portapapeles. Explicó que seguíamos siendo legalmente responsables de Kevin hasta que cumpliera 18.
sin importar lo que él hubiera dicho. Enumeró lo que estábamos obligados a proveer: comida, techo, atención médica, apoyo escolar. Yo quería discutir, pero Rosa lo invitó a pasar y hasta le sirvió café. Rafael recorrió la casa tomando notas, preguntando sobre rutinas y necesidades de Kevin. 5 días después, se programó la reunión de egreso en el hospital. Teníamos que asistir ambos padres y firmar un plan de seguridad antes de que Kevin pudiera regresar a casa. La sala estaba llena: el psiquiatra, la trabajadora social, el planificador de egreso y Rafael. Hablaron de horarios de medicamentos, citas de seguimiento, terapias. Rosa llevaba todo, hacía preguntas, tomaba notas. Yo solo firmaba los papeles como si fueran contratos de negocio, sin mostrar emociones, ni siquiera cuando discutieron sobre precauciones suicidas y objetos peligrosos en la casa. Kevin regresó al día siguiente bajo las condiciones del plan. Rafael lo trajo hasta la puerta y casi no podíamos mirarnos. Según el plan, alguien debía administrar sus medicinas en horarios fijos. 3 veces por semana había que llevarlo a terapia. El ambiente en casa era gélido. Pasar junto a él en el pasillo sin hablar, sentarnos en extremos opuestos de la mesa, escuchar su puerta cerrarse cada vez que yo pasaba. 2 semanas más tarde, la escuela llamó. Kevin había faltado tanto que quizá no se graduaría. Querían una reunión con los padres. Yo me repetí que esas eran las consecuencias de sus elecciones, que él mismo lo había provocado al escoger a Diego y Cristina. 3 días después, Micaela Fuentes, consejera escolar, apareció en la puerta con un folder lleno de papeles. Los extendió sobre la mesa de la cocina. Opciones de clases en línea, trabajos de recuperación, tutorías. Todo podía salvar su año escolar si trabajábamos juntos. Cada página necesitaba firmas de los padres. Yo empujé los papeles sin leerlos. Rosa esperó a que saliera de la cocina. Entonces firmó todo mientras Micaela fingía no notar la tensión. Esa misma semana, Rafael nos llamó con noticias que me produjeron una mezcla de satisfacción y asco. Diego Sandoval había sido arrestado otra vez por posesión con intención de distribuir y enfrentaba condena seria. Cristina había vuelto para internarse en el mismo centro de rehabilitación al que había salido hacía 6 meses. Kevin se enteró por redes sociales, cuando un amigo de Diego publicó la detención. No comió durante 2 días. Yo lo vi empujar la comida en el plato y perder peso, diciéndome que eso confirmaba lo que siempre había dicho sobre sus padres biológicos. La siguiente llamada de Rafael no fue opcional. Teníamos que asistir a clases obligatorias de crianza, o él escalaría el caso. Mi orgullo quería negarse, pero el miedo a consecuencias legales me hizo aceptar. Las clases eran en el sótano de un centro comunitario que olía a café viejo y humedad. Mientras tanto, Rosa encontró un programa de terapia con un especialista en trauma por adopción, Tomás Elías. Inscribió a Kevin sin consultarme y me sugirió unirme a las sesiones familiares. Me negué. No me interesa ir a terapia con un extraño. Eso es lo que Kevin dejó claro que somos para él. Ella me miró con un cansancio infinito. Pues iré yo sola, si es necesario. Kevin fue a su primera sesión individual con Tomás. Duró 1 hora y habló todo el tiempo sobre la familia y lo que pasó desde aquella cena de cumpleaños. Esa misma noche, Tomás llamó para pedir una reunión familiar y dijo que ayudaría mucho si íbamos ambos padres. Le respondí que lo pensaría, lo cual significaba no. Mientras tanto, el correo se llenaba de facturas. La ambulancia sola costaba $12,000. La visita de urgencias, $8,000 más. Una semana, en la sala psiquiátrica, $20,000. Cada sobre parecía pesar toneladas. Sentía rabia hacia todos. El sistema, Kevin, yo mismo. Y aún así, empezaba a sentir el verdadero peso de lo que había hecho. 2 universidades que lo habían reclutado para básquetbol enviaron cartas retirando su interés, debido a su bajo rendimiento y ausencias. Lo vi en la mesa de la cocina leyendo los correos de rechazo, con lágrimas corriéndole por la cara, mientras yo fingía buscar algo en el gabinete para no tener que reconocerlo. Su sueño de jugar baloncesto universitario había muerto. El gerente de McDonald's comenzó a llamar por conflictos de horarios. Las citas de terapia 3 veces a la semana coincidían con horas pico. Su plan de seguridad exigía medicación supervisada que no se ajustaba hacia los turnos. Kevin salía antes o llegaba tarde. La rutina diaria se volvió un desastre. Rosa se encargaba de la mayoría, pero a veces tenía que trabajar y yo debía llevarlo en coche, en silencio, con la radio sonando canciones que solíamos cantar juntos. Micaela convocó otra reunión, un plan de recuperación de créditos que podía salvar el último año escolar de Kevin, pero requería apoyo y supervisión de los padres.
Yo le dije que Kevin debía disculparse antes de que yo ayudara. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. Esto no se trata de sus problemas personales, respondió. Se trata del futuro de un chico. Ese chico ya eligió quiénes son sus verdaderos padres. Micaela recogió los papeles y se fue sin responder. Rosa la siguió afuera y conversaron 20 minutos en el coche. El peor día llegó cuando Kevin obtuvo permiso para visitar a Cristina en rehabilitación a 2 horas de camino. Rosa lo llevó y lo esperó en el estacionamiento. Volvió 3 horas después, destrozado, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No cenó. Esa noche lo escuchamos llorar a través de las paredes. Algo se quebró en mí, pero subí el volumen de la televisión para no oírlo. 3 días después, la supervisora de Rafael, Selene Chávez, me llamó mientras desayunaba. Su voz era cortante, sin espacio a discusión. Las clases de crianza ya no eran opcionales, tenía que asistir. Esa noche me presenté con los brazos cruzados, contando los minutos para salir. La instructora abrió con un estudio de caso sobre un padre adoptivo que había retirado todo apoyo cuando el adolescente eligió a su familia biológica, tratándolo como a un extraño. Habló del ciclo de castigo que casi destruyó a todos. Sentí la cara arder, estaba describiéndome a mí. Uno de los asistentes, Conrado Muñoz, levantó la mano. Contó que su hijo también tuvo una crisis de identidad a los 16, tras contactar a su madre biológica en línea. El chico le dijo casi las mismas frases que Kevin. Tú no eres mi verdadero padre, ustedes son extraños. Conrado describió la sensación como un puñal en el pecho, pero luego habló de mantenerse presente, de no cerrar la puerta aunque doliera, y como su hijo volvió a casa 6 meses después. Sentí algo incómodo moverse en mí al escucharlo. Él eligió permanecer, yo elegí rechazar. Al volver a casa, Rosa ya estaba dormida, pero la mañana siguiente me esperaba en la cocina con papeles sobre la mesa, anuncios de departamentos. Si no empiezas a arreglar las cosas con Kevin, me voy a mudar, dijo con una calma aterradora. Nunca la había visto tan decidida, y de golpe, la idea de perderlos a los dos se volvió real. Esa tarde pasé frente al cuarto de Kevin y lo vi tomando fotos de su consola de videojuegos, subiéndolas a una aplicación de ventas con un precio demasiado bajo. Trataba de juntar $500 para la renta que yo mismo le había exigido, vendiendo el PlayStation que le habíamos regalado en Navidad. El remordimiento me golpeó tan fuerte que tuve que sostenerme del marco de la puerta. Días después, sonó el teléfono. Era Kevin contestando desde su cuarto. Reconocí la voz de Diego, llamando desde la cárcel para pedirle dinero de la comisaría y prometiéndole que pronto saldría y serían padre e hijo de verdad. Mi rabia se volcó hacia ese hombre, que había llenado de mentiras la cabeza de nuestro hijo y luego lo había abandonado. Un sábado por la noche, cerca de las 11, mi celular sonó con el número de Kevin. Por costumbre, no contesté. Llamó 3 veces más. Seguí ignorando, diciéndome que él podía arreglárselas solo. El domingo, Rosa me contó que un amigo de Kevin había tenido una sobredosis en una fiesta, y fue Kevin quien llamó al 911 y le dio RCP hasta que llegaron los paramédicos. Él me había estado llamando en ese momento, buscando ayuda. Lo ignoré. La vergüenza me mantuvo despierto 3 noches seguidas. Rosa agendó una cita con una terapeuta familiar, Valeria Ponce, y me dijo que iría, quisiera o no. Acepté asistir a una sola sesión, solo para que dejara de amenazar con irse, pero sabíamos que había más razones. La primera sesión fue un desastre. Todos gritábamos al mismo tiempo. Kevin me llamó monstruo, yo le grité sobre respeto y consecuencias. Rosa lloraba. Valeria tuvo que tocar una campanilla para callarnos. Introdujo el concepto de ruptura y reparación, explicando cómo las relaciones se rompen y pueden repararse, pero el arreglo requiere más trabajo que la ruptura. Nos dejó tarea. Yo debía escribir una línea de tiempo, con recuerdos de todos los años, desde que trajimos a Kevin a casa. Esa noche me senté con una libreta. Escribí sobre enseñarle a andar en bicicleta, sobre las noches de fiebre cuando le llevaba paletas heladas, sobre los entrenamientos de básquetbol a los que lo llevaba. Página tras página de cumpleaños, tareas escolares, cuentos antes de dormir. Las defensas se me rompieron. Tuve que detenerme varias veces. Al terminar, escribí una carta de disculpa. Las palabras salían torpes, tachadas, reescritas. Le pedía perdón por haber convertido mi dolor en crueldad. La guardé en un sobre con su nombre. Caminé 3 veces hasta su puerta, esa semana, pero nunca toqué. El sobre terminó en mi cajón. El martes llegó una carta de cobranza. La ambulancia de su intento de suicidio. Amenazaban con embargarme el sueldo si no pagaba. Llamé y acepté el plan de pagos.
$300 al mes durante 2 años. El miércoles encontré a Kevin navegando en páginas de programas de GEDE, apuntando costos y rutas de camión. La inscripción costaba $200. No me pidió ayuda, yo tampoco la ofrecí. El jueves, en clase de crianza, la instructora preguntó si alguien quería compartir. Mi mano se levantó sola. Conté todo: la cena de cumpleaños, el hospital, CPS. Algunos padres me miraron horrorizados. Una mujer sacudió la cabeza durante todo mi relato. Mi cara ardía de vergüenza, pero por dentro algo se aligeró. El viernes en la mañana, Kevin dejó platos en el fregadero. Estuve a punto de gritarle sobre responsabilidad, pero me detuve. Respiré hondo y salí de la cocina sin decir nada. Era la primera vez que no convertía algo pequeño en un castigo. Esa tarde, Rafael vino para la revaluación mensual. Caminó por la casa tomando notas. Comentó que todo parecía más calmado. Redujo las visitas obligatorias de 2 al mes a 1 sola. El sábado, un excompañero de Kevin llamó sobre una liga comunitaria de básquetbol. Kevin se inscribió y tuvo su primer juego el domingo. Yo fui y lo vi desde las gradas. Encestó 3 veces, atrapó 5 rebotes y parecía feliz por primera vez en meses. Quise aplaudir, pero me quedé callado y me fui sin hablarle. El lunes, Kevin llegó temprano del trabajo porque las medicinas lo mareaban. Su jefe le redujo las horas, menos dinero, pero más descanso. Me frustraba verlo luchar, pero no dije nada sobre que era su culpa. El martes, Rafael me le llamó. Las amenazas de desalojo que le hice a Kevin eran ilegales, ya que seguía siendo mi dependiente. Tenía que cancelarle formalmente la renta. Escribí una nota y la dejé en su cama. No debes renta. La vergüenza me ardía en el pecho. El miércoles tuve mi primera sesión con mi propia terapeuta. Me preguntó la diferencia entre límites y castigo. No supe qué responder, me explicó. Los límites protegen, los castigos hieren. Me mostró cómo mi necesidad de tener la razón había sido más grande que mi amor. Me dejó tarea: identificar 3 veces que elegí castigar en lugar de conectar. El jueves por la mañana llegó otra factura del hospital: la visita de urgencias de Kevin. El viernes, Kevin tuvo otro partido de la liga comunitaria y anotó 12 puntos. El sábado nos cruzamos 6 veces en el pasillo sin decirnos nada. El domingo, Rosa preparó la cena para los 3 y comimos en silencio. El lunes, mi terapeuta me dio una nueva tarea: practicar una acción de apoyo sin esperar nada a cambio. El martes, dejé dinero para la gasolina sobre la mesa, al ver que el tanque de Kevin estaba vacío. El miércoles, Rafael llamó para agendar la próxima reunión. El jueves, Kevin trabajó doble turno en McDonald's para compensar sus horas reducidas. El viernes, me encontré de pie frente a su puerta con la carta de disculpa en la mano, pero otra vez no pude dársela. El sábado por la mañana, recibí un correo. Un entrenador del colegio comunitario preguntaba si Kevin aún quería jugar básquetbol. Había un lugar en el equipo, pero primero debía obtener el GED. Le reenvié el mensaje a Rosa y a Kevin sin añadir nada. Kevin bajó 20 minutos después, con el teléfono en la mano y cara de sorpresa. ¿Por qué me mandaste esto? Es tu decisión, le respondí. Asintió y subió de nuevo a su cuarto, a buscar información sobre programas de GEDE. Ese mismo sábado, tuvimos nuestra segunda sesión familiar con Valeria Ponce. Esta vez llevé conmigo la carta de disculpa que había cargado por semanas. Las manos me temblaban mientras la sacaba del bolsillo. Empecé a leer en voz alta. ¿Cómo dejé que mi dolor se convirtiera en crueldad? ¿Cómo convertí nuestra relación en un campo de castigos? Recordé las bicicletas, los juegos de básquetbol, las tareas escolares. Estaba equivocado, le dije, y lamento haber usado tus palabras contra ti. No sé si puedas perdonarme, pero quiero que sepas que lo siento. Kevin miró al suelo, sin decir nada. Rosa me tomó la mano. Valeria anotó en su libreta. Después de la sesión, Rosa se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno legal. Empezó a escribir un plan de estabilización familiar, columnas con responsabilidades, metas, horarios. Incluyó tareas domésticas, citas de terapia, reglas de respeto, la cancelación de la renta, la reincorporación de Kevin al seguro. Convocó una reunión esa noche y revisó cada punto. Firmamos los 3, aunque la confianza seguía rota. El lunes llamé a la aseguradora y volví a incluir a Kevin en nuestra póliza. Tiré las facturas de renta que había guardado en un folder. Rosa pegó un calendario de tareas en el refrigerador. La casa se sintió un poco menos tensa, aunque todavía casi no nos hablábamos. El martes, en la tienda, una vecina preguntó cómo estaba Kevin. Por primera vez no inventé excusas, solo dije: estamos enfrentando algunos retos como familia.
Ella asintió, sin presionar. Sentí raro no justificarme, pero también más ligero. El miércoles, Kevin presentó su primer examen de práctica de GEDE y sacó suficiente para agendar el verdadero examen de matemáticas. El jueves lo pasó con 168 puntos. Rosa pidió pizza esa noche y cenamos juntos. Kevin sonrió al recibir nuestras felicitaciones. Ese gesto valió más que todo mi orgullo. El viernes llegó un sobre grueso del juzgado, la sentencia de Diego Sandoval. Kevin lo sostuvo unos segundos y lo dejó sin abrir. Estuve a punto de decir algo sobre su verdadero padre, pero me contuve. El sábado por la tarde, Rosa estaba doblando ropa cuando de repente empezó a hiperventilar. Soltó la prenda, se sostuvo del tocador y dijo que no podía respirar. Kevin corrió al escucharla, la ayudó a sentarse en la cama mientras yo buscaba una bolsa de papel. Él le acariciaba la espalda, le pedía que contara con él mientras yo sostenía la bolsa. Durante 10 minutos trabajamos juntos, sin discutir, hasta que recuperó el aire. Después lloró y los tres nos abrazamos, sin mencionar que el estrés de los últimos meses había sido el detonante. El lunes fuimos a la escuela para firmar el retiro oficial de Kevin y su transición al programa de GEDE. Micaela Fuentes explicó cómo se transferirían los créditos y qué necesitaba para inscribirse en el colegio comunitario. Firmamos todos los papeles. No era la graduación que habíamos planeado, pero al menos era un camino hacia adelante. Kevin parecía aliviado de dejar la secundaria. El martes tuvo otro partido de la liga comunitaria. Le ofrecí llevarlo en coche. Me miró sorprendido, pero aceptó. Puse la radio en la estación de rock clásico que escuchábamos antes. No hablamos en el trayecto, pero tampoco discutimos. Lo dejé en la entrada del gimnasio. Te recojo después. Gracias, dijo él, sinceramente, antes de entrar corriendo. 3 días después, Kevin llegó con noticias. Había una vacante en una tienda de artículos deportivos cerca del centro comunitario. El gerente lo conocía de la liga de básquetbol y le ofreció 20 horas a la semana, con horarios flexibles. Llenó la solicitud en la mesa de la cocina, mientras Rosa cocinaba y yo fingía leer el periódico. La semana siguiente, empezó su capacitación en la caja y aprendió sobre equipos deportivos. El horario se ajustaba mejor que en McDonald's. 2 veces lo llevé al trabajo cuando el camión se atrasó. No hablamos, pero la radio sonaba con canciones viejas que ambos conocíamos. Después de 3 meses, tomando sus medicinas y yendo a terapia 2 veces por semana, la casa se sintió distinta. No perfecta ni buena, pero ya no caminábamos sobre cáscaras de huevo. Kevin aún tenía días malos en que no salía de su cuarto, pero eran menos frecuentes. Rosa dejó de sobresaltarse cada vez que escuchaba un ruido arriba. Yo dejé de revisar su habitación cuando no estaba, para confirmar que de verdad había salido. La terapeuta dijo que esa era nuestra nueva normalidad y que debíamos aceptarla aunque nunca fuera como antes. En mayo, Kevin presentó su último examen de GEDE en el centro comunitario. Fuimos todos, aunque él no lo pidió. Salió después de 2 horas, cansado, diciendo que le había ido bien. 2 semanas después llegó la carta. Había aprobado todo. Rosa lloró y lo abrazó. Yo me quedé parado, sin saber qué hacer con las manos. Ese mismo día llegó otra carta. El colegio comunitario lo aceptaba para el semestre de otoño, con la condición de mantener sus calificaciones y continuar con el tratamiento. Los 3 pasamos la carta de mano en mano, como si fuera un tesoro. La última sesión de terapia con Valeria ocurrió la semana antes de que Kevin cumpliera 18. Nos pidió escribir lo que queríamos para el siguiente año y leerlo en voz alta. Kevin dijo: quiero seguir viviendo aquí mientras empiezo la universidad. Entonces, si ustedes me lo permiten. Rosa dijo: quiero cenas familiares 3 veces a la semana. Yo dije: quiero que dejemos de fingir que todo está bien cuando no lo está. Pasamos 1 hora acordando reglas sobre tareas, renta, límites. Por primera vez parecía planificación real, no imposiciones mías. Firmamos el papel como si fuera un contrato. 2 días después de los resultados del GEDE, Rosa organizó una cena pequeña para celebrar. Solo nosotros 3 y un amigo de básquetbol que había estado con Kevin todo ese tiempo. Yo le regalé un álbum que preparé durante semanas. Fotos, boletos de partidos, calificaciones de la primaria. Cada página con notas mías, cuando aprendió a andar en bici, cuando construimos juntos la casa del árbol que se cayó a la semana. Kevin lo hojeó en silencio. Gracias, dijo finalmente, sin mirarme. Para mí fue suficiente. La bodega del sótano llevaba años llena de cajas. Kevin preguntó si podía mudarse ahí para tener más espacio. Pasamos un sábado entero subiendo cajas al ático y bajando su cama y escritorio.
Lo ayudé a instalar un cable para la computadora y a abrir una pequeña ventana. No era un departamento, pero ya no era el cuarto de un niño. Rosa bajó con sándwiches y los comimos sentados en cajas, viendo lo que habíamos armado juntos. Esa noche, traté de escribir un correo a Rafael sobre el progreso de la familia. Borraba y reescribía. Al final, solo puse: entiendo ahora cómo mi necesidad de venganza casi mató a mi hijo. Elegí tener la razón en vez de ser padre. Transformé el dolor legítimo en un arma. No estamos reparados, pero seguimos aquí intentando ser Fazmisilita. 2 semanas después, Rafael llamó. El caso de CPS se cerraba oficialmente. Las deudas del hospital quedaron en un plan de pago a 5 años, pero al menos dejaron de llamar cada día. Kevin comenzó a entrenar con el equipo de básquetbol del colegio comunitario. Aún no podía jugar oficialmente, pero yo fui a una práctica y me quedé atrás, sin que me viera. Lo observé correr, reír con sus compañeros. No era lo mismo que antes, cuando los cazatalentos lo seguían, pero seguía jugando el deporte que amaba. No era el futuro que habíamos imaginado en aquella cena de cumpleaños en el sushi. Yo había soñado con verlo en una universidad de primera división con beca completa. En cambio, reconstruíamos entre cenizas que yo mismo había encendido al elegir el castigo sobre el amor. La beca desapareció, las oportunidades se redujeron, pero seguíamos aquí. Y eso, al menos, debía contar. Gracias por acompañarnos en todo esto. Ha sido un viaje salvaje de contar. El sótano se transformó en el nuevo espacio de Kevin. Pasábamos horas acomodando muebles, bajando cajas, instalando cables para su computadora. No hablábamos mucho, salvo sobre herramientas o dónde poner las cosas. Pero trabajar juntos, aunque fuera en silencio, tenía un peso diferente. Era un esfuerzo compartido, una pequeña señal de reconstrucción. Rosa bajó con sándwiches y refrescos, y nos sentamos sobre las cajas a comer. Kevin miraba alrededor, satisfecho. Yo también lo observaba, y aunque no lo dijera, sentía que por primera vez en mucho tiempo él estaba empezando a construir algo propio dentro de nuestra casa. Aquella noche, me senté frente a la computadora para redactar un correo a Rafael Chávez, el trabajador de CPS. No podía escribir nada coherente. Comenzaba frases, las borraba. Finalmente, escribí: ahora entiendo cómo mi necesidad de tener la razón casi mata a mi hijo. Elegí el castigo sobre el amor. Convertí el dolor legítimo en un arma que destruyó lo que habíamos construido en 10 años. No estamos reparados, tal vez nunca lo estemos del todo, pero seguimos aquí intentando ser familia. Lo envié, con el corazón latiendo como tambor. 2 semanas más tarde, Rafael nos llamó. El caso estaba oficialmente cerrado. Ya no habría más visitas ni revisiones. La deuda del hospital, enorme, se convirtió en un plan de pagos a 5 años. Pero al menos dejaron de sonar los teléfonos cada mañana. Kevin empezó a practicar con el equipo de básquetbol del colegio comunitario. Todavía no podía jugar partidos oficiales, pero yo fui a una práctica. Me quedé atrás, oculto, sin que me viera. Lo observé correr, encestar, reír con sus compañeros. No era el mismo chico que había llamado la atención de cazatalentos universitarios, pero seguía siendo el muchacho que amaba el juego. Ese no era el futuro que había imaginado en su cumpleaños, comiendo sushi. Entonces pensaba que estaríamos visitándolo en una universidad de primera división, con beca completa. En cambio, ahora nos encontrábamos recogiendo los pedazos que yo mismo había roto. La beca había desaparecido, las oportunidades eran menores, pero todavía estábamos aquí. Y eso, de alguna forma, debía contar. Con el paso de los meses, la casa se fue llenando de una rutina distinta. No de reconciliación completa, pero sí de silencios menos cargados, de escenas que poco a poco se volvieron menos tensas. Rosa, con su paciencia inquebrantable, se convirtió en el puente entre Kevin y yo. Ella hablaba cuando yo no podía, sostenía el equilibrio en las sesiones de terapia. Insistía en pequeños rituales, comer juntos los viernes, dejar flores en la mesa, preguntar por el día de Kevin aunque él respondiera con monosílabos. Kevin, por su parte, ya no cerraba la puerta con violencia cada vez que yo pasaba. A veces subía de su sótano para dejar un plato en la cocina, o para servirse un vaso de agua. Y aunque casi no hablábamos, ya no había aquel abismo insoportable en cada cruce de miradas. Yo seguía con mis sesiones individuales. Mi terapeuta me empujaba a distinguir entre límites y castigos. Al principio me resistía. Para mí siempre habían sido lo mismo, pero con ejemplos concretos me mostró cómo había usado el rechazo de Kevin como un arma, disfrazada de justicia. Y cada recuerdo me dolía como una herida que se abría de nuevo. El día que Kevin recibió los resultados finales del GED,
Rosa lloró de alegría. Yo lo abracé torpemente, sin saber si él lo permitiría, pero no se apartó. Aquel gesto mínimo significaba más que cualquier palabra. Unos días después, llegó la carta de aceptación del colegio comunitario. Kevin la sostuvo como si se tratara de un trofeo. Rosa organizó una cena sencilla, solo nosotros tres y un amigo suyo del equipo comunitario. En la mesa, por primera vez en mucho tiempo, no hubo silencio sepulcral. Kevin habló un poco de las clases, de cómo sería su horario. Yo lo escuchaba, conteniendo las ganas de interrumpir con consejos o reproches. La terapia familiar con Valeria Ponce siguió marcando pautas. Nos pidió escribir lo que esperábamos del año que venía. Kevin dijo que quería seguir viviendo en casa mientras estudiaba. Rosa deseaba cenas en familia 3 veces por semana. Yo pedí que dejáramos de fingir. Firmamos un acuerdo, como si fuera un contrato. No significaba que todo estuviera reparado, pero era un comienzo. Con el tiempo, incluso los pequeños gestos empezaron a transformarse en símbolos de cambio. Una tarde dejé dinero para gasolina sin que él lo pidiera. Otra, lo llevé al trabajo sin pronunciar palabra, dejando que la radio llenara el vacío. En un partido comunitario, aplaudí discretamente desde las gradas. La reconstrucción era lenta, frágil, pero real. El sótano se convirtió en su refugio. Pasaba horas ahí, estudiando, escuchando música, entrenando en la liga. A veces subía con un cuaderno lleno de apuntes, otras simplemente para sentarse en la sala mientras Rosa veía la televisión. No hablábamos mucho, pero su presencia ya no estaba marcada por la hostilidad de antes. Yo también empecé a escribir más, no solo notas para la terapia, sino recuerdos, cartas que tal vez nunca le daría. Descubrí que necesitaba poner en papel aquello que nunca había sabido decir. Los meses siguientes fueron un mosaico de altibajos, facturas que seguían llegando, partidos de básquetbol que a veces lo hacían sonreír y otras lo dejaban frustrado, conversaciones con Rosa, en las que ella me recordaba que el amor no se mide en victorias, sino en constancia. Me quedaba observando a Kevin desde la distancia, preguntándome si alguna vez volvería a confiar plenamente en mí. Tal vez no, tal vez la herida siempre quedaría, pero también veía pequeños destellos, un gracias sincero, una sonrisa fugaz, una tarde en que dejó su puerta abierta. Cuando finalmente CPS cerró el caso y quedamos fuera de vigilancia, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Ya no había un sistema empujándome a portarme como padre. Ahora dependía solo de mí. Y tal vez por primera vez en años, me di cuenta de que eso era lo que siempre había significado ser padre. Elegir, cada día, estar presente. Incluso cuando dolía, incluso cuando la herida seguía abierta. No sé si algún día Kevin y yo volveremos a ser lo que fuimos. Tal vez nunca. Pero sé que aquella noche, en el restaurante de sushi, cuando lo escuché llamarnos extraños, yo elegí convertirme en lo que más temía. Y casi lo pierdo para siempre. Hoy, con todo lo que hemos pasado, entiendo que ser padre no es reclamar lo que crees que mereces. Es dar incluso cuando no recibes nada de vuelta. Es quedarte cuando te rechazan. Es sostener la puerta abierta aunque te digan que no quieren entrar. Ese es el aprendizaje que me queda. Más amargo que cualquier factura, más pesado que cualquier derrota. Que pude haberlo perdido todo y que lo único que me queda ahora es no volver a elegir el castigo por encima del amor. Gracias por acompañarnos en esta historia. No es un final perfecto, tal vez nunca lo sea, pero seguimos aquí, juntos, aunque sea de una forma distinta. Y eso, al menos, todavía cuenta.